Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Capuguanui, Ako con Paimun a una nueva temporada para seguir escupiendo y vomitando la historia. Vuelvo con más Nehuen desde Wallmapu, vuelvo con más energía para seguir avanzando en este canal. Cada vez somos más y más, Mañun Kulen. Hoy Pupeñi y Capulamien se viene un tema que me han sugerido ya muchísimas veces. Les ha pasado que siendo anarquistas, esa parte conservadora de la familia les dice: no, si salió comunista este weón. Te quiero, sobrino, pero eres más comunista que la mierda. Y es que al parecer cualquier persona que se oponga al capitalismo es automáticamente un comunista. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el anarquismo está tan invisibilizado por el marxismo? ¿Lo está realmente? ¿Son tan diferentes el marxismo y el anarquismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Nos distancian estas diferencias? ¿Son reconciliables esta idea? Vamos a verlo feula. Nos trasladamos a fines del siglo XIX, cuando la llamada revolución industrial estaba haciendo de las suyas en la sociedad. Vemos un auge del capitalismo y las masas obreras sometidas a tremenda miseria. Es en este contexto que surge en Europa la idea del socialismo y también el anarquismo, del cual ya he detallado un poco más en el video que te dejo en el enlace. Obviamente, el pueblo obrero se identificaría con tales ideas. El marxismo y el anarquismo son las dos ramas principales en las que se ha dividido históricamente el movimiento anticapitalista. Ambas ideas tienen una posición crítica al sistema capitalista y ambas buscaron alternativas para sustituirlo. Pero esta pareja, anarquismo y marxismo, tienen una relación un poco tormentosa. Si bien comparten en gran medida su crítica al capital, especialmente el anarquismo tiene varias propuestas que están absolutamente en discordia con las propuestas marxistas. Una de estas diferencias, y quizás la más relevante, es justamente la necesidad de tener Estado o no tener Estado. Pero antes de seguir avanzando con las diferencias, sería importante saber quién fue Karl Marx. Es casi tan famoso como Jesucristo, pero por si es que no sabes de quién hablo, Karl Marx, quien a grandes rasgos diré que fue un filósofo, economista y sociólogo, quien junto a Friedrich Engels son considerados los padres del socialismo científico, que a diferencia de otros socialismos previos, se basa en el materialismo histórico. ¿Qué es esta cuestión? Bueno, para Marx somos sujetos históricos, tú, yo y tu tío Facho Canuto también, y estamos insertos en un marco social y en uno económico. Nos autoproducimos por nosotros mismos en el trabajo. La base de la historia humana es la producción del humano, o sea, que el modo de producción económico de una sociedad es la base. Es la raíz que sustenta a esa sociedad. Bien, el modo de producción económico es el capitalismo industrial y los dueños del capital productivo, es decir, los dueños de los medios de producción, alienan de su trabajo al proletariado, comprando así los burgueses la fuerza de trabajo del proletario. Se concluye que nuestras relaciones sociales, nuestras leyes, el Estado, nuestros valores, etc. están determinadas por este capitalismo y el conflicto está entre quienes son los dueños de los medios de producción y quienes son los dueños de la fuerza de trabajo. Y la historia de la humanidad es la historia de esta lucha, de la lucha de clases. Hemos pasado del nomadismo al sedentarismo, luego del esclavismo al feudalismo, luego del feudalismo al capitalismo, y bien, ¿ahora qué es lo que viene? Pero bueno, no nos desviemos, este video no trata sobre materialismo histórico, ni mucho menos sobre materialismo dialéctico. Así que mejor volvamos a Karl Marx, quien, como ya dije, es el padre entonces de este socialismo y del comunismo moderno. En la otra esquina del ring vemos a Mikhail Bakunin, quien consolida gran parte de las ideas del anarquismo en ese tiempo, y de quien ya habíamos hablado en este video que te dejo aquí arribita. Esta noche se enfrenta un pequeño burgués alemán, zorrón, universitario, autoritario, Marx, versus un aristócrata ruso, antiautoritario, libertario, no judío, sino que ateo, Mikhail Bakunin. Para Marx existe la necesidad de tomar el control del Estado como una forma de conducir al proletariado hacia el socialismo. Ya, a ver, para. Desde aquí ya tenemos entonces el primer conflicto. Aquí entonces los que eran antiautoritarios deciden virarse de la Internacional. Y bueno, ya Mikhail Bakunin había sido expulsado. Los antiautoritarios organizan un nuevo congreso promoviendo la abolición del poder político como una de las principales necesidades del proletariado.
Proponen un federalismo antiautoritario basando la convivencia humana en relaciones de mutuo acuerdo. Y por supuesto sin jerarquías. Hablamos de un tipo de orden contrario a las imposiciones autoritarias. Para este abuelito, el Estado es un instrumento que usa alguna clase social para imponer su dominio sobre toda una sociedad. Así que, cuando los trabajadores que componen la clase proletaria se apropien del Estado, se debería dar inicio a la desaparición del Estado. Pero antes debe pasar por este turbio proceso. Fortalecer el Estado. Así que se ve como una buena idea la creación de partidos políticos marxistas que disputen el poder y lo tomen. O sea, que para abolir el Estado se debe tomar el Estado y extremar su condición de Estado por medio de la dictadura del proletariado. En la práctica vemos que el siglo XX fue testigo de esta vertiente y nos damos cuenta que incluso el leninismo en Rusia decide que el partido mejor sea quien represente a la clase trabajadora. Por ende, nosotros como clase no tenemos por qué apropiarnos del poder porque el partido lo hará en nuestra representación. Con Stalin en Rusia se fue todo aún más al carajo. Aquí llegué yo, y el proletariado soy yo. ¿Y qué tanta weá? Y entonces, ni siquiera el partido podía decidir mucho. Es decir, Stalin, Nicolás Maduro, Mao Zedong o cualquier caudillo encarnan tanto a ti, a tu abuelita, a tu ex que le rompió el corazón, a tu gato que te odia y al tipo que te acosa por WhatsApp. Así que no se hace necesario que se discuta nada porque el caudillo ya decidió por ti y también por ellos. Siempre desde una concepción centralista, estatal y autoritaria. Un pequeño grupo que lidera. Bakunin coincide con Marx en que el Estado es un instrumento que usa una clase social para imponer su dominio sobre la sociedad y todo eso. Pero el anarquismo se opone al marxismo, pues dice que el Estado tiene en sí mismo la capacidad de generar una clase dominante. O sea, los cuicos poderosos tienen al Estado como un instrumento para dominar al resto. Sí, pero si un grupo, sean quienes sean, se apoderan del Estado, entonces este puede consolidarse en sí, en un nuevo grupo dominante. No te me pongas feliz, Guaidó. Que me oponga Maduro no significa que apoye a lacayos serviles al imperio gringo ni al futuro saqueo en Venezuela, con la excusa de ayudas humanitarias con sabor a petróleo. Perdón, seguimos. El Tata Marx pidió para Navidad que cuando la clase trabajadora llegase al poder, conquistara el Estado y estando allí componiendo el Estado, disolvieran el Estado y a las clases sociales llegando de ese modo al socialismo. Cuando este otro abuelito leyó la carta de Navidad de Marx, dijo que la clase obrera en sí misma no podría nunca llegar al poder y que con mucha suerte llegaría uno que otro. Tomarían el poder en nombre del proletariado, pero en cuanto se asuman a sí mismos como el gobierno, pasarían a convertirse en una nueva clase dominante. Aunque se autoproclamen como clase obrera, estarán bien lejitos de ser efectivamente clase obrera. El anarquismo no cree en la existencia de un Estado popular, porque los estados en esencia son despóticos, autoritarios, tiranos y generadores de miseria y de servidumbre. El Estado, aunque se vista de popular, Estado se queda. Así que Bakunin no se vacilaba a la idea del Estado como herramienta revolucionaria. Contrario al marxismo, el anarquismo no es para nada amigo de las representatividades. Así que ni ahí con los gobiernos representativos. La voluntad de la clase trabajadora no se puede delegar a un representante de masas. Aunque este en el pasado hubiera sido tu colega, estando en el Estado, tu ex colega pasó a formar parte de la clase gobernante y se dedicará a defender los intereses del Estado que lo formó como gobernante. Habiendo estados, debe haber un gobierno, y si hay un gobierno, debe haber un gobernante. Para que exista un gobernante, deben haber gobernados, y ahí ya nos encontramos con una división de clase. El anarquismo entonces le critica al marxismo que pensar que la clase gobernante va a clamar objetivamente por los intereses de la clase obrera es paradójicamente ignorar que el Estado es un generador de la división de clases. Pero tío Escupidor, no podemos hacer de la herramienta de las elecciones universales. Claro que sí, pero es imposible una elección sin fraude, ya sea preelectoral o postelectoral. Porque se sabe que detrás está el despotismo de una minoría que busca dominar en nombre de tu voluntad. Un amigo o una amiga tuya que realmente sea tu amigue jamás va a desear ser tu jefe ni que tú seas su súbdito. Aunque podría ser, ¿no? Cuando Bakunin y Marx peleaban por esto, las palabras de Bakunin solo eran una especulación. Les faltó llegar hasta los 100 años para ser testigos de la llegada de los bolcheviques al poder de Rusia.
conformando la Unión Soviética. El marxismo pudo desembocar ya sea en capitalismo de Estado o en regímenes autoritarios y represores. Lo cierto es que el tiempo le dio la razón al Tatabáculo. Para Marx habían dos bloques enfrentados, burgueses y proletarios. Ok, supongamos que llega la clase proletaria al gobierno, pero entonces, si es un gobierno, ¿a quiénes van a gobernar? Para Marx entonces solamente nos quedaría una clase, que es la clase burguesa. Entonces se puede decir que vamos a gobernar a la burguesía. Pero entonces no estamos logrando un punto clave de la revolución, que era eliminar la burguesía. Porque entonces para poder gobernar a la burguesía tenemos que mantener a la burguesía. En esta parte en todo caso no es tan claro. Quizás Marx buscaba que un pequeño grupo de proletarios gobernara a otro grupo enorme de proletarios, quienes por ende debieran asumirse como proletarios inferiores debido a su condición de gobernados. Feley. Siglo XX. Representantes del proletariado soviético gobiernan a proletarios checos, polacos, etc. por medio de el partido. El partido dice que deben ir a pelear, o serán traidores de la clase. El partido dice que no veas esto. El partido dice que te debes suscribir a este canal de YouTube. Gobierno estatal, gobierno dictatorial, dictadura burguesa, dictadura revolucionaria. Para el anarquismo todos huelen igual. Todos representan el mismo principio. El poder de una minoría ahogada en privilegios sobre una mayoría que aplaude su propia miseria. Pero el Estado no apareció de un minuto a otro. Se constituyó a lo largo de la historia. Se transformó en muchas cosas antes de convertirse en lo que es hoy día. Así que para revertir este mal histórico no lo vamos a lograr de un día a otro. Se debe dar un proceso que nos permita libremente y autónomamente eliminarlo. Y por supuesto buscar otras formas de organización colectiva. La dicotomía entonces se refleja fuertemente en la noción del Estado. Para el marxismo es una herramienta revolucionaria para destruir el Estado, lo cual sería el objetivo en común. Y para el anarquismo no podemos llegar a la libertad siendo esclavos primero del Estado. El sometimiento al gobierno, aunque se diga revolucionario, no es el camino a la autonomía, tanto del individuo como de la colectividad. La violencia estatal no puede ser el camino para llegar a la paz. La tiranía del gobernante no puede ser la base de nuestros derechos. La participación activa del pueblo no se puede alcanzar desde un centralismo absoluto. La solidaridad no se impone a la fuerza. La independencia y equidad económica no se logran monopolizando la propiedad por parte del Estado. Estar al tanto de mis videos no puede ser posible si es que no te suscribes. Entonces observamos que gobiernos que se autoproclaman marxistas suelen ser igual de represores que los gobiernos de derecha. Por eso suelen usar como herramienta fundamental a las Fuerzas Armadas. La libertad solamente puede ser alcanzada por la libertad, por una rebelión total, la organización desde abajo y voluntaria. No, Guaidó. Mucho menos se puede por medio de intervenciones imperialistas como las del psicópata de Trump. El anarquismo proponía entonces la sustitución del Estado por federaciones de comunas soberanas, en donde la propiedad es colectiva y administrada por todos y todas. Mientras, el marxismo propone que esa propiedad debe pasar a manos del Estado. Para el marxismo, el individuo queda anulado por la colectividad, y para el anarquismo se debe comprender el impulso de cada individuo en su complejidad, y no existe la libertad colectiva sin la libertad individual. Para el marxismo, la revolución debe ser proletaria, viene de la mano de esta clase social, surgida como consecuencia de la revolución industrial, como sujeto histórico. Para el anarquismo, en cambio, la revolución está abierta tanto al proletariado como también a los campesinos. Ya en el siglo XX, a estas diferencias se les sumó que, tal como predijo Bakunin, las experiencias del marxismo terminaron por consolidar una nueva clase dirigente, que persiguió a los y las anarquistas, y que incluso llegaron a asesinarles. Quisiera profundizar con mucho más detalle en cada uno de estos casos. Pero esto podrá ser ya en el próximo video, en donde vamos a hablar sobre las experiencias de resistencia anarquista en el contexto de la Unión Soviética. Por ahora hasta aquí nomás, ya tienes un tema de conversación para poder hablarlo con tus amigos y amigas en una fiesta, o para arruinar una cena incómoda con tu familia. Pero ¿y tú? ¿Qué crees? ¿Será posible una revolución por medio del Estado? ¿Eres marxista? ¿Eres anarquista? ¿Eres burgués? ¿Eres un reptiliano terraplanista? Déjame tu opinión acá en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y compartir este video con tu vecina y con tu amigo imaginario. Peucayal Compuche. ¿Todavía están ahí? ¿Qué hacen ahí? No me dejan cagar.
suscríbanse, pónganle like ahí a Yufin, al YouTube, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo WhatsApp, todas esas cuestiones. Denle like, síganme.